Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Estamos en noviembre del año 18, 26 de noviembre, para ser más exactos, es decir, estamos en la recta final de esta legislatura y a 7 meses de finalizar, además, su mandato. Casi 2 años desde que inició su andadura como vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transporte. Y a lo largo de estos 2 años ha hecho o ha adquirido muchos compromisos y, además, muchísimas más promesas. Y es tiempo, entendemos, de hacer un primer balance sobre el cumplimiento de estas promesas y de estos compromisos. En el año 2017 contó usted con un presupuesto de 219 millones de euros en el convenio de carreteras, de los que solo fue capaz de gastar 117 millones de euros, es decir, el 53%, y de los que además en ejecución de obra solo destinó 110 millones, un 50%. Y, consejero, los números no mienten, y los números, además extraídos de la información facilitada por su consejería, demuestran que fueron totalmente falsas las aseveraciones que hizo el presidente Calavijo en el Pleno de esta Cámara cuando afirmó que el grado de ejecución del presupuesto de carreteras en 2017 había sido de un 96%, como igualmente falsas las que hizo usted directamente diciendo que había sido de un 70%. Y yo, para sustentar la idea de que no solo de las reiteradas faltas a la verdad por parte de este Gobierno, también sustentar la nefasta gestión. Yo le voy a poner algunos ejemplos. En la anualidad 2017, la obra del acceso al puerto de Tazacorte contaba con un presupuesto de 2,2 millones de euros, de los que usted ejecutó 158.000 euros. En la travesía de Hermigua, 1,8 millones, de lo que ejecutó 72.000 euros. El tramo Caldereta-Corralejo del eje insular de Fuerteventura tenía 11 millones, de los que ejecutó 5. Y Ofra el Chorrillo tenía 4 y ejecutó 1,2 millones. Llegamos al 18 y con el 18 la adenda de 101 millones suscrita el 29 de diciembre del 17. 101 millones del año 17, que como no fue capaz de gastárselos, se los traspasaron al 18. 101 millones de los que 71 estaban destinados solo para obras que estuvieran en ejecución. 25 millones para la carretera de la aldea, la segunda fase, y 5 millones para la ETF5. Pues de esos 101 millones de euros, usted en ejecución de obra, con los datos de los que disponemos hasta este momento, solo ha gastado un 14,7%. Y yo le vuelvo a poner algunos ejemplos. Caldereta-Corralejo, presupuestado en el 18, 5,2 millones, gastado, obligaciones reconocidas, 1,3 millones. Pagador guía, 6 millones, gastado 3,8 millones. Ofra el Chorrillo, 3.300.000, gastado 12.000 euros. Costa Calma Pesenescal, presupuestado 3,8 millones, gastado 479.000 euros. Baja Marta Tajuya, 10 millones, gastado 4 millones de euros. Y el acceso al puerto de Tazacorte, 6 millones, gastado 100.000 euros. En la TF5, 5 millones, gastado 0. Y para hacer además una comparativa entre la dotación presupuestaria y la gestión durante el 17 y el 18, y le voy a poner solo 3 ejemplos. El del acceso al puerto de Tazacorte. Como dije antes, 17, 2,2 millones y gastado 158, 18, 6 millones gastados 100.000 euros, pero usted se viene arriba y en el 19 nos pone 8,8 millones de euros. El eje insular de Fuerteventura, el tramo Caldereta-Corralejo, 17, 11,3 millones de euros. Gastados 5,4 millones. Presupuesto del 18, 5,2 millones. Gastado 1,3. Se nos vuelve a venir arriba y en el 19 nos pone 7 millones. Ofra el Chorrillo, 17, 4 millones, 1,2 millones gastados. En el 18, 3,6, 12.000 euros gastados, pero ponemos 1 millón de euros también en el 19. Y como consejero, ahora ya, en noviembre del 18, a final del 18, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que nada ha cambiado. El convenio continúa sin firmarse y a pesar de que el presidente afirmó que se firmaría antes del 30 de noviembre, es un hecho que no se va a producir, ahora ya tienen otra fecha. Y las obras en ejecución siguen sin concluirse y desde luego no ha sido por falta de dinero. Desde hace mucho tiempo,
consejero, venimos insistiendo que respecto a su consejería lo que nos preocupaba y nos sigue preocupando no es tanto el presupuesto, porque de hecho, insisto, dinero tiene, como el nivel de ejecución del mismo. Ese es el problema de fondo, porque es que la realidad es que por mucho dinero que tenga en el presupuesto, que lo tiene, si no lo ejecuto, ¿de qué vale? ¿Para qué nos va a beneficiar a los canarios? Y aunque ya, sinceramente, a estas alturas a nosotros no nos asombra, yo sí que le pregunto si no cree usted que todos los canarios y canarias residamos en la isla que residamos, vivimos con el sentimiento de que este Gobierno en materia de carretera se está burlando de todos y todas, porque dinero ha tenido. El gran problema ha sido la falta de dirección y gestión de esta consejería. Y yo lo que quiero, consejero, es que nos cuente lo que va a pasar a partir de ahora, pero que nos cuente la verdad, que nos cuente si con los 71 millones de la deuda para finalizar las obras va realmente a finalizarla, es decir, va a finalizar las obras que tiene en el anexo de la adenda al convenio, obras como el tanque Puerto Rico Mogamba y Hermoso Arure, la LP1, la TF5 de El Chorrillo, Arrecife Taiche, pues las mejores pausas logísticas de la TF1 en la fase A y B, el acceso al puerto de Tazacorte o la HI50 Frontera Sabinosa, el total de esos 71 millones, para saber si no, qué nos vamos a encontrar en el 2019. Gracias. Muchas gracias, señora González. El señor consejero, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Hernández y señora González. La comparecencia, el título de la comparecencia, que además es coincidente entre los dos grupos parlamentarios que la suscriben, es sobre el retraso en la ejecución de infraestructuras viarias. Y esto nos puede llevar a pensar, no solo a mí, sino al equipo técnico de la consejería, incluido pues a la jefa de área, etcétera, etcétera, a que querían saber pues el retraso tan importante que tienen obras que actualmente están ejecutándose, que tendrían que haber estado finalizadas, y pondré algunos ejemplos, y otras que han finalizado recientemente y pues también con un retraso considerable. Voy a poner algunos ejemplos en torno a esto y luego entro en las preguntas concretas o en las afirmaciones o las aseveraciones concretas que han hecho sus señorías. Fíjense, la obra La Aldea del Risco, que es la primera fase, la que finalizó el pasado año 2017, tenía inicialmente prevista su finalización en el año 2014. Podemos entrar a valorar por qué se retrasó. La Santiago-Olteide Adeje en Tenerife tenía prevista su finalización en el año 2012 y se finaliza en el finales del año 2016. La obra Mácher Playa Quemada en Lanzarote, programada para terminar en 2012, se suspendieron 2 anualidades, finalizando la obra en el 2015, con un retraso similar a la de la circunvalación de Arrecife. O en La Palma, Baja Marta Juya, que tenía previsto terminar en 2015 y la obra no se va a terminar hasta 2020. Pero voy más. Las 2 obras que están actualmente en ejecución en Fuerteventura del eje norte-sur, tanto la de la circunvalación de Corralejo como la de Pesenescal en el sur de la isla, tenían previsto finalizar ya hace más de 2 y 3 años cada una y todavía están en ejecución para finalizar. Por lo tanto, efectivamente sí ha existido un retraso importante en las obras en ejecución en el convenio de carretera firmado en el año 2006 y prorrogado o adendado en el año 2009 y vuelto a prorrogar en el año 2017. ¿Y el motivo cuál fue? Pues ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Principalmente, salvo alguna cuestión sobrevenida muy puntual, que pudo pasar, por ejemplo, con obras afectadas por un temporal, pero la causa general de esos retrasos estuvo vinculado a la insuficiencia financiera en todas estas obras. Se reprogramó, y de hecho hay expedientes públicos de reprogramación de cada una de ellas, en base a que hubo un recorte de la financiación aproximadamente del 70% en Canarias entre el año 2012 y 2016, provocando pues esas reprogramaciones y que muchas obras pues no pudiesen estar finalizadas. Y ahora vamos a lo concreto sobre las obras nuevas, porque aquí hay que saber diferenciar lo que es obra en ejecución del convenio anterior y obra nueva
que se va a iniciar o está en camino de iniciarse. En este sentido, decir que los fondos que recibe la comunidad autónoma en el año 16, por poner un ejemplo, del Estado, o en el año 17, no sirven para licitar obra nueva. Son fondos que provienen y están en el marco del convenio firmado anteriormente y, por tanto, sirven bien para continuar con las obras en ejecución, pero no para licitar obra nueva cuando quedaba solo una anualidad para finalizar el convenio. Es decir, no existe ninguna obra en la Consejería de Obras Públicas que tenga una duración de menos de 3 años. Por lo tanto, cuando estaba el convenio de carreteras finalizando, los fondos que venían del convenio de carreteras eran para finalizar las obras que estaban en marcha. Y efectivamente esas obras, como he dicho y he reconocido, tenían un retraso importante. Pero ¿qué ha pasado desde el año 17, cuando se ejecuta más recursos que en los últimos 4 años anteriores? Pues lo que se hizo fue dar avances importantes a obras. Voy a poner ejemplos. En la 4ª fase de la circunvalación en Las Palmas de Gran Canaria se ejecutó, estaba previsto inicialmente ejecutar 100.000 euros en los presupuestos del año 17 y se termina ejecutando más de 20 millones de euros. ¿Por qué? Porque hubo esa provisión de fondos que permitió inyectar más recursos a la carretera que estaba en ejecución, adelantando el tiempo de finalización de la obra sobre la reprogramación final prevista, pero no sobre el contrato inicial firmado, porque el contrato inicial firmado, esa carretera tenía que haber estado ya terminada, pero precisamente eso fue uno de los elementos de retraso y como ese unos cuantos. Yo coincido con la señora Hernández en la necesidad de ser certero y sobre todo de dar certeza. Y los tiempos, pues evidentemente, a veces son muy complejos. Mire, el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, dijo que antes del 30 de noviembre firmábamos el convenio de carretera. No lo vamos a hacer antes del 30 de noviembre, lo vamos a firmar en la semana del 17 de diciembre. Yo no voy a discutir sobre si son 15 días más o 15 días menos. Lo importante es que se va a firmar. Pero así podemos buscar declaraciones de todos y de cada uno de los colores políticos en donde, evidentemente, pues las fechas muchas veces pues se nos atragantan, y lo digo con total claridad. Pero voy a hablar concretamente del cierre del anillo insular. Mira, hace 22 meses que entré a tomar en la consejería, tomé posesión como consejero, no había proyecto actualizado del cierre del anillo insular. No había, es decir, ya me hubiese gustado que lo hubiese, pero no había. Lo que hicimos fue licitarlo el año pasado, una licitación pública de más de 400.000 euros. Se adjudicó. Eso tenía un plazo de ejecución, porque no podemos olvidar que todo esto tiene plazos reglados. Es decir, que aprobar una declaración de impacto ambiental de cualquier proyecto, la media es 1 año, siendo generoso. Que la ejecución, cuando licita, primero que los plazos de licitación ya tienen unos plazos reglados por la Ley de Contratos del Sector Público, pero que cuando licitas y adjudicas también tienes unos plazos de ejecución de ese proyecto. Es decir, el plazo de ejecución del proyecto, por ejemplo, del cierre del anillo, era de 6 meses. Pues a los 6 meses, una vez lo adjudicamos, tuvimos el proyecto del anillo. Y al mes, pues tuvimos la supervisión de ese proyecto, porque también requiere, por supuesto, la supervisión interna, dado que están externalizados la redacción de los proyectos. Por lo tanto, los plazos son los que son. Pero hoy, después de 22 meses y de mucho esfuerzo, y digo, no el suficiente, yo soy muy autocrítico, siempre soy autocrítico, pues hoy está el proyecto, hoy va a Consejo de Gobierno dentro de 1 hora, para aprobar el gasto plurianual y poder sacar a licitación, es decir, poner en el boletín oficial esta licitación de más de 330 millones antes de final de año. En definitiva, esto es un ejemplo de todo, es decir, absolutamente todos los proyectos tienen el mismo trámite y la misma complejidad y los mismos plazos reglados. E insisto, ya me hubiese gustado a mí estar en una situación distinta, en donde tuviésemos una batería de proyectos que pudiésemos licitar, pero no los teníamos por una razón justificada. Yo la justifico siempre, porque se priorizó durante los periodos 12 en adelante, se priorizó en acabar las obras que estaban en ejecución antes que licitar nuevos proyectos que iban a generar incertidumbre y falsas expectativas. Como eso
insisto, lo entiendo y lo respaldo, pues se priorizó en otras cosas. Ahora hemos priorizado en estos 20 meses que no teníamos convenio, que ojalá también lo hubiésemos tenido en la fecha que correspondía, que era antes del 31 de diciembre del año pasado, ojalá ese hubiese sido, y además era el objetivo inicial, tenerlo antes del final del año pasado, pero como no lo tuvimos, lo que hicimos fue priorizar en estos meses en tener proyectos. Hoy podemos decir que tenemos proyectos con declaración de impacto ambiental por un valor total de 800 millones de euros, que afecta a muchas islas, y que eso puede colocarnos en este inicio del convenio de carretera. El convenio de carretera va a tener una duración de 8 años, que además tengo que decir que agradezco enormemente la predisposición del Ministerio de Fomento en ampliar el plazo del convenio, tal y como nosotros exigíamos anteriormente y no habíamos tenido suerte, pero ahora sí hay una predisposición a que el convenio tenga una duración de 8 años, más 4 años que pueden ser prorrogados, que durante esos 8 años pues vamos a tener distintas fases o etapas en donde en un primer ciclo vamos a licitar un número de obras y en un segundo ciclo otro número de obras, y que ya tenemos proyectos de declaración de impacto ambiental casi por la mitad de los fondos del convenio, más la adenda, más el acuerdo extrajudicial. Por lo tanto, siendo conscientes de que siempre se puede exigir más, siempre se puede pedir más, y nosotros somos los primeros que nos exigimos, creo que hay cuestiones que hay que reconocer, y es haber dotado a la Consejería en este tiempo de proyectos para poder licitar obras, que si no sería imposible. Y además también hemos sacado en esta última etapa una batería de licitaciones de nuevos proyectos. Aparte de los 800 millones que tenemos ya en proyectos, hemos sacado nuevos proyectos a licitar. Hoy también va al Consejo de Gobierno precisamente la licitación de la redacción del proyecto del carril adicional en la TF5 más el ITS Bupao, que es el Bupao tecnológico, que casi un presupuesto de cerca de 3 millones de euros, que va también a Consejo de Gobierno en el día de hoy, y que de la TF5, y que vamos a sacar ese proyecto que también nos parece bastante positivo. También hemos sacado el túnel de la semana pasada, el túnel de Mogán, y tenemos también algún otro proyecto más que hemos ido sacando en los próximos días que vamos a ir adjudicando para ya tener preparados para el año próximo proyectos para que cuando se liciten los 800 millones de euros, algunos de ellos en licitación, pues podamos continuar. Fíjense si hemos adelantado, en vez de quedarnos de brazos cruzados pensando que se firme el convenio y ya veremos después, en el ámbito de las expropiaciones de proyectos nuevos hemos avanzado, aparte de sus publicaciones, su trámite, etcétera, ya en la Caja General de Depósitos para las expropiaciones hemos asignado 500.000 euros a la segunda fase de la carretera de la Aldea, que está en licitación, 6 millones de euros para las expropiaciones de Aeropuerto Caldereta, que es el siguiente proyecto en Fuerteventura en licitación, más de 560.000 euros en Las Chafiras, que hoy se firma el acta de replanteo y se inicia la obra, y 5 millones de euros, algo más de 5 millones de euros en el cierre del anillo insular. Es decir, con lo cual, hasta en el ámbito de la capacidad para iniciar la obra, es decir, disponer de los terrenos, de los suelos, ya tenemos avances importantes porque no queríamos que cuando se firmara el convenio o cuando se licitaran las obras nos cogiera con los brazos cruzados, sino todo lo contrario, se han hecho la tarea. Un dato para finalizar mi primera intervención, porque voy pasado de tiempo, según me dice el presidente, es, señora González, cuando se habla de ejecución del año 17, ya el año 18 hablaremos pronto, pero cuando se habla de ejecución del año 17 y habla para que vean ustedes cómo se confunden los términos, y habla de que yo dije que era el 70%, el presidente dijo que era el 96% y al final era el 54%, 50 y poco por ciento. Fíjense la diferencia, al final son matices. El 51% es en torno al capítulo 6 vinculado al convenio de carretera, el porcentaje de ejecución. El 70% es el porcentaje de ejecución de toda la consejería, incluido capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, capítulo 7. Y el 96% es el de todo el Gobierno. Por lo tanto, a veces los datos, es decir, depende de lo que pregunte. Si pregunta, ¿cuál es la ejecución de todo el Gobierno? El 96%. ¿Cuál es la ejecución de toda la consejería? El 70%. ¿Cuál es la ejecución
del capítulo concluyendo, 6 del consejero. convenio de carretera, pues el 50 y poco por ciento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Consejero, antes de iniciar mi intervención, quería contestarle a temas de lo que usted hizo en su primera comparecencia. Lo que ocurrió entre el 2012 y el 2016 ya lo conocemos, hemos hablado pues, en multitud de ocasiones en este momento. La culpa fue de los recortes en el convenio. Pero es que en ese momento, hasta el 2016, es más, usted no tenía responsabilidades en esta materia. Y yo, sobre lo que le pregunto, mi grupo sobre lo que le pregunta, es sobre lo que es de su responsabilidad. Y sí, estamos hablando de los retrasos, pero es de esos retrasos que son de su responsabilidad. A eso nos estamos refiriendo, con lo cual la denominación de esta comparecencia no creo que tenga lugar confusión. Además, todo esto que nos ha contado, o más bien todo esto en lo que lleva 2 años faltando a la verdad, sí que era de su responsabilidad y, consejero, tal como ha dicho la señora Hernández, los plazos de la Ley de Contratos del Sector Público están tasados, pero han sido siempre los mismos, no son nuevos. Y partiendo de la base, que yo entiendo que usted los conoce, no entiendo por qué es que ahora viene a justificar sus retrasos en base a los plazos tasados que hay en la Ley de Contratos, que, insisto, esos son los mismos antes y después de que usted haya llegado. Tampoco entiendo que, porque cuando usted llegó a la consejería le habrán contado o le habrán informado de que no existían proyectos, con lo que cuando se comprometió, a lo que se comprometió a adjudicar o a licitar obras en el 17, tendría que haberlo tenido en cuenta, en lugar de anunciar cosas que no iba a cumplir y que, tal como ha dicho hoy, pues sabía que no iba a cumplir. Y con respecto a los datos sobre la ejecución, no es una cuestión de matices, consejero. La pregunta que le hacíamos a usted y que se le hizo al presidente del Gobierno era sobre el nivel de ejecución del convenio de carretera. Si usted y el presidente del Gobierno se dedicaron a dar datos que nada tenían que ver con el nivel de ejecución del convenio de carretera, no es una cuestión de matices, es algo que es responsable e imputable a usted, no a los que le preguntamos. En cualquier caso, sus problemas son, y al paso que vamos y con lo poco que le queda, creo que van a seguir siendo los permanentes y reiterados incumplimientos en todo lo que es su competencia. Hoy hablamos de carretera, pero podemos hablar también del resto de sus competencias. Y es que usted se ha dedicado en los 2 últimos años a hacer promesas, muchas de ellas, insisto, sabiendo que cumplirlas no dependía exclusivamente de usted, y al minuto siguiente de no cumplirlas, lo que hacía era buscar un cabeza de turco al que echarle la culpa. Porque eso sí, y no es usted exclusivamente, este Gobierno es especialista en algo y usted sí que es uno de sus máximos exponentes, que es en despejar balones fuera y echarle la culpa de la incapacidad de este Gobierno, de la incapacidad de gestión de su consejería, pues echársela a los demás. Yo, para ponernos en situación, voy a hacer el relato de algunos de los acontecimientos acaecidos en materia de carretera desde que usted inició su andadura como vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, y que reflejan lo que ya para todos es una realidad. Y cuando digo para todos me refiero para los diputados, pero me refiero para la ciudadanía e incluso me refiero para sus compañeros de Coalición Canaria, llámese el señor Carlos Alonso. Iniciamos el 2017 con su toma de posesión como vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno. Y tras año y medio de permanentes ataques del presidente del Cabildo de Tenerife a su antecesora, acusándola de ser la responsable de que todos los problemas de las carreteras de Tenerife no se solucionaran, llega usted y aparentemente nos venden que con usted la luz al final del túnel. Vamos a hablar del convenio de carretera. El primer compromiso que adquiere, entiendo que con todos los datos en la mano, es que el nuevo convenio se suscribiría antes del verano del 17. Posteriormente, cuando ya era evidente que no se iba a suscribir en esa fecha, usted lo traslada a octubre.
En noviembre, cuando ya se había incumplido también esa fecha, el tema vuelve a cambiar y aparece en prensa información dada por su consejería de que el Ministerio había dado marcha atrás de lo acordado en el convenio de carretera y que la nueva propuesta afectaba tanto al listado de las obras a ejecutar como el montante total de la inversión y al plazo de vigencia del convenio. A finales de noviembre en esta Cámara el presidente Clavijo dice que ya el problema del convenio de carreteras está solucionado gracias al peso del voto nacionalista en Madrid. Y a los pocos minutos en ese mismo pleno, usted nos dice que lo que se va a hacer es una adenda o a firmar una adenda al actual convenio con una duración de 3 años, que nos iban a devolver con ella los 400 millones que el Gobierno había adelantado y que posteriormente se firmaría un nuevo convenio de 4 años, prorrogable por otros 4, en el que se incorporarían todas las obras nuevas que estaban planificadas. Y ya luego, para remate del 17, el 29 de diciembre, el Consejo de Ministros acuerda prorrogar el convenio 14 meses, no 3 años, asignar a la anualidad 2018 un total de 101 millones de euros, no de 219, pero además no 101 millones de euros nuevos, sino esos 101 millones de euros que no se gastó en la anualidad 2017 y la realidad actual, consejero, es que al día de hoy, a 26 de noviembre, pues el convenio continúa sin suscribirse. El presidente dio el plazo el 30 de noviembre, ahora estamos el 17 de septiembre y, bueno, vamos a verlas venir. Pero en resumen, consejero, 2 años creando expectativas, generando ilusiones que 2 años más tarde se han traducido en reiterados incumplimientos o, lo que es lo mismo, en falsas expectativas. Ahora le voy a hablar, por ejemplo, de la segunda fase de la carretera de Aldea, del tramo de Risco a Gaete. El 14 de febrero del 2017, usted, no ni el presidente ni el viceconsejero, usted se comprometió con los aldeanos en la concentración en el Parque San Telmo a que la obra de la carretera de la Aldea se licitaría antes del año 17. El 6 de abril, unos cuantos días más tarde, en el foro organizado por el periódico La Provincia Opinión de Tenerife, usted se nos viene arriba y asegura que la obra se adjudicaría antes de final del 17. A lo largo del 17, desde esta Cámara le hemos venido haciendo varias propuestas que permitieran acelerar el inicio de las actuaciones de la deseada, inacabada y peligrosa carretera que une a Gaete con la Aldea, esa interminable obra que transcurre entre la ineficiencia de la gestión pública, el desprecio a los vecinos y la inseguridad de su trazado, sin que al día de hoy se disponga de una fecha definitiva y un compromiso económico en firme para concluir las obras en una cuanto menos incompetencia de la que nadie se hace responsable. Varias propuestas le hemos hecho de esta Cámara, a las que usted una y otra vez ha hecho caso omiso, perpetuando además esa vergüenza que se eterniza y que impide desarrollar a los aldeanos en igualdad de condiciones que el resto de los canarios, pues sus servicios sanitarios o educativos les impide la interactividad con los otros pueblos de la isla o con otras islas, en definitiva le coarta su progreso social y económico. También le hicimos propuestas para cumplir su compromiso de licitar la segunda fase de la carretera de la Aldea antes del 31 de diciembre del 17, que era lo que usted se había comprometido, pues licitándola con un gasto plurianual financiado con fondos propios, y una vez suscribiera el convenio, aquel momento era el 18, ya será para el 19, pues modificar la fuente de financiación, que no es otra cosa que lo que ha hecho con la Chafira Oroteanda. Sin embargo, antes no se podía hacer. O propuestas de licitar con cargo a la anualidad 17 el tramo correspondiente a los túneles de Faneque, que eran una unidad de obra completa para la que sí contaba con dotación económica suficiente y sin perjuicio de que cuando se firmara el convenio, pues terminara el resto de la segunda fase de la carretera de la Aldea. Pero usted, como siempre, como quien oye llover, continúa anclado en el inmovilismo y 1 año y pico más tarde, en agosto del 18, es cuando licita la tramitación anticipada del expediente de la carretera de la Aldea de la segunda fase, al que aún le falta un mínimo de 1 mes para terminar. Con lo cual, aunque mañana firme el convenio, usted no puede adjudicar la carretera de Agaete. Con lo cual, un ejemplo más que justifica pues, la eficacia suya o la eficacia de su consejería. TF5 Carril Bilbao. El 29 de enero del 17 informa que ya tiene el informe favorable de la DGT al Carril Bilbao de la TF5, con lo cual ya iba a iniciar el proyecto. También en ese momento se compromete a licitar y adjudicar en 2017 la obra de la TF5 y a iniciar las obras antes de finalizar el año. 6 meses más tarde, el 11 de julio, se desdice y admite que en 2017 solo iba a poder acometer la redacción de los proyectos de mejora de la TF5, incluido en el convenio suscrito con el Cabildo, que se había suscrito 6 días antes, convenio
que lo que está realizado, está destinado, es a la ejecución de las obras del tercer carril de la TF5, tramo entre Guamasa y el aeropuerto, sentido Santa Cruz, y al acondicionamiento de tramos de carriles para vehículos lentas y mejora del trazado en el tramo de Los Realejos a Icó de los Vinos. Pero no contento con decir y desdecirse una sola vez, vuelve y 5 meses más tarde, el 4 de diciembre, lo vuelve a hacer, y esta vez asegura que la redacción conjunta del anteproyecto y el proyecto constructivo del carril Busbao estará finalizado en los primeros meses del año 18. Estamos en noviembre del 18 y es, pues mañana, o no sé cuándo ha dicho, pero después de 2 años de sus promesas, cuando firma la orden de inicio del expediente para la contratación de la redacción del trazado y construcción del tercer carril de la TF5, Busbao y entre Orotava y Santa Cruz de Tenerife, el trazado. Como verá, insisto, pura eficacia la suya. Vuelvo ahora y me voy a las Chafiras Oroteanda. El 11 de julio del 17, en este pleno y con respecto al enlace de Chafiras Oroteanda, manifiesta que ya está adjudicada la actualización del proyecto de conexión y que estaría listo para licitar la obra antes de finalizar el 17. Pero para no variar, el 9 de enero del 18, una vez incumplido su compromiso, da otra versión. Esta vez asegura que la licitación de la obra y el inicio de la misma se produciría en la primera mitad del 18, pues resulta que vuelve a incumplir el plazo y la adjudica finalmente el 25 de octubre del 18. O sea, es que no cumple ni con un solo plazo de los que da. Pero voy más lejos. Espera un momento que la encuentre. Me voy ahora a un ejemplo más de que el Gobierno miente más que habla y se demuestra con los sucesivos proyectos presupuestarios de su consejería. En el 2017, cuando estamos hablando en octubre, cuando presentan los presupuestos para el 18, usted incluye el dinero del convenio de carretera y además justifica en la memoria, que es que lo incluye porque el convenio se va a firmar antes del 31 de diciembre. Yo en mi intervención en la comisión le digo, pero ¿cómo se atrevía usted a decir eso? Si el ministro un mes antes había dicho que iba a supeditar el convenio de carreteras a la firma de los presupuestos del Estado y que no se iban a firmar en diciembre. Bueno, pues usted, insisto, como quien no oye llover, porque como lo que querían vender eran unos presupuestos de los más expansivos y los mejores presupuestos de Canarias el año pasado, ya este año vuelven a ser los mejores, los últimos mejores, pues resulta que lo mantiene y el convenio de carretera no se firma antes del 31 de diciembre del 17, pero es que vuelve a hacer lo mismo en el año 18. O sea, ahora en el presupuesto del 19 ha vuelto a hacer exactamente lo mismo y sin tener el convenio firmado, con lo cual, que es puro humo. En resumen, consejero, nada nuevo sobre el horizonte, todas sus promesas, todos sus compromisos en saco roto. Y los canarios y las canarias estamos atascados en las carreteras y sumidos en la más profunda desesperación y, sin lugar a dudas, convencidos de que este Gobierno no va a dar solución a nuestros problemas. Lo que sí deseo es que este convencimiento no les lleve a la resignación, porque es que vivir resignados y vivir frustrados, de verdad que entiendo que no es vivir. Gracias. Muchas gracias.